Para el ejercicio 3. El manómetro en A indica 148,67 kilopascales. Hallar la lectura del manómetro B en kilopascales y la altura H. Aquí podemos ver un recipiente cerrado con una salida en U con dos manómetros en el fondo, un manómetro A y un manómetro B. Lo que nos pide el problema es hallar tanto la lectura del manómetro B como la altura H. Podemos ver en el fondo del recipiente que justamente el manómetro A está siendo afectado por dos líquidos, tanto el mercurio como el agua. Para la resolución de este problema vamos a tener en cuenta que vamos a tomar dos puntos en el fluido del recipiente, sobre todo en el fluido que es el agua. En este caso pondremos un punto X y un punto Y. Una vez teniendo nuestros puntos, por el principio de Pascal sabemos que la presión en un fluido homogéneo en cualquier punto es la misma. Entonces igualaremos la presión X igual a la presión Y. También agregaremos algunos puntos en la superficie de los fluidos o donde terminan. Como observamos, la presión en el punto 1 va a ser la misma que la presión en el punto 2, ya que toda esta parte de acá, este tramo, está siendo afectado por el gas que es el aire. Tomando en cuenta que el problema nos pide que hallemos la lectura del manómetro en kilopascales, podemos observar que tenemos nuestros datos tanto en centímetros como libra-fuerza sobre pulgada cúbica. Entonces, todos estos debemos llevarlos al Sistema Internacional o MKS, el cual, para poder usar un peso específico de referencia, usaremos el peso específico del agua de 9.800 newtons sobre metros cúbicos para que así poder poner todas nuestras presiones en las unidades de kilopascal. Para la resolución del problema, haremos lo siguiente. Primer paso, hallaremos la presión en el manómetro en B, para el cual tenemos que seguir desde el manómetro A hasta el manómetro B. Seguiremos el siguiente caminito. Partimos con la presión en el punto A que nos está marcando el manómetro A. Luego, como vamos a ir ascendiendo, nuestra presión será negativa. Tendremos el peso específico del mercurio por la altura, que es 80 centímetros. Vamos a poner altura del mercurio. Luego nos dirigimos en el punto Y, el cual ahí ya tenemos el líquido que es agua. Entonces pondremos, si vamos a ir descendiendo, pondremos el signo positivo, peso específico del agua por la altura que está descendiendo, que sería 80 centímetros. Pondremos altura igual a H2. Y este va a ser igual a la presión manométrica en B. Recalcamos que la altura del mercurio es igual a la altura del agua, que es 80 centímetros. Llevándolo a metros, 0,8 metros. Algo que debemos recalcar es que haciendo las medidas desde el manómetro A en B, observamos que todas estas presiones se están midiendo dentro del recipiente. En todo caso, como todas las presiones están siendo medidas dentro del recipiente, todo esto sería una presión manométrica, ya que no está siendo afectada por la presión atmosférica. Para poder llegar a ser una presión absoluta, tiene que ser afectado tanto por la presión atmosférica y por una presión manométrica. Pero en este caso solamente está siendo afectado por una presión manométrica o las presiones de los fluidos que estamos midiendo manométricamente. Reemplazando nuestros datos numéricos, obtendremos nuestra presión en B. La presión en A dice que nos marca 148,67 kilopascales. Menos el peso específico del mercurio. Sabemos que el peso específico del mercurio 13,6 por el peso específico del agua. 13,6 por el peso específico del agua. ¿Qué altura tenemos de mercurio? 0,8 metros. Más
el peso específico del agua nuevamente. La altura que tenemos de agua es de 0,8 metros, igual a la presión en B. Utilizando el peso específico del agua de 9.800 newtons sobre metro cúbico, hallamos nuestro resultado, dándonos un valor de 49.886 newtons sobre metro cuadrado, lo cual equivale a un pascales. Obtenido ya nuestra lectura en el manómetro en B, para poder hallar el valor de H, proseguiremos a medir desde la presión en B hasta la presión en el punto 3. De ahí seguiremos nuestro circuito manométrico. Partiendo desde la presión en B, proseguimos con la presión manométrica del agua, que en este caso, como está ascendiendo, va a ser negativo. Ponemos el peso específico del agua por la altura manométrica del agua. En este caso, como estamos tomando desde el fondo hasta este punto de acá, vamos a tener una altura total de agua, 80 más 55 va a ser 135 centímetros. Como vamos a medir esta presión desde el punto B hasta el punto de la presión en 3, el fluido gaseoso va a ser igual a 0. Ya que queremos que nuestra presión salga manométricamente y no nos salga una presión absoluta. Recordando esto, una presión absoluta es igual a la presión atmosférica más la presión manométrica. Si no tomamos la presión atmosférica, ya no sería una presión absoluta. En este caso, solo hemos medido presiones que se encuentran dentro del recipiente, pero no medimos una presión del gas. En este caso, nuestro gas sería el aire, y sabemos que la presión del gas es igual a la presión absoluta. En todo caso, este valor que tenemos acá equivale a una medida de una presión manométrica. Ahora, para encontrar el punto H, igual tomaremos lo mismo, solo queremos que nuestra presión sea manométrica. Entonces, no tenemos que medir la presión en el gas, que sería el aire. Nos pasamos directamente acá, al líquido manométrico. Pasamos ahí, como vemos que va ascendiendo, nuestro signo nuevamente será negativo. El peso específico de este líquido por H va a ser igual a la presión en el punto 3. ¿Qué presión se encuentra en el punto 3? Es una presión atmosférica. Pero como dijimos antes, solo queremos encontrar presiones manométricas. Entonces, nuestra presión en el punto 3, para que nos salga manométrica, la vamos a anular y va a ser igual a 0. Quedándonos la presión en B menos peso específico del agua por 135 centímetros menos el peso específico del fluido verde por la altura igual a 0. Y ya que queremos medir la altura manométrica, nuestra presión en B necesariamente, para poder sumarse entre sí, tiene que ser manométrica. Por ejemplo, no podemos medir presiones absolutas más presiones manométricas. No podemos hacer esa combinación, ¿ok? Porque solo queremos medir presiones manométricas. Ahora el valor que tenemos acá es un valor manométrico. Y así proseguimos reemplazando los datos que tenemos. Lo que nos queda es despejar la alturita H, quedándonos de la siguiente manera. Una vez que tengamos despejada nuestra altura H, procedemos a reemplazar nuestros datos. Ojo que tenemos que tener en cuenta que nuestro peso específico de 2,7 libras fuerza sobre pulgada cúbica necesitamos que esté en el sistema métrico. Entonces realizamos la siguiente conversión, newtons sobre centímetros cúbicos. Una vez reemplazando los datos, nuestra altura H será 4,985 centímetros. Para el siguiente problema, nos dice determine la lectura en el manómetro 2 en kilogramos fuerza sobre centímetro al cuadrado. Como podemos ver, aquí tenemos dos tipos de manómetros. En este caso es un manómetro de Bardeen que está dentro de otro manómetro de Bardeen. Vamos a poner manómetro de Bardeen
el que está con verde claro, externo, y manómetro de Bardeen interno, el que está con verde oscuro. Ok, para poder realizar la resolución de este problema, tenemos que tomar muy en cuenta lo siguiente. Sabemos que la presión absoluta es igual a la presión atmosférica más la presión manométrica. Recordemos que la presión absoluta va a ser la presión del gas. Y la presión atmosférica es tanto la presión ambiental y bueno, la presión manométrica ya sabemos que es la que medimos con una altura manométrica. Primero analizamos el manómetro de Bardeen externo, el cual contiene un gas que es nitrógeno. Tomando en cuenta esta ecuación, tenemos la presión en el nitrógeno 2 es igual a la presión atmosférica. Vamos a decir que vamos a tomar la presión atmosférica externa que está afectando al recipiente, vamos a poner P sub 0, más la presión manométrica, ¿ok? Presión manométrica en 1. Como observamos, el manómetro 1 nos está dando en la figura como dato que la presión 1 es igual a 10 pulgadas de mercurio, siendo esta nuestra ecuación 1. Analizando ahora nuestro manómetro de Bardeen interno que contiene oxígeno, tendremos lo siguiente: presión del gas, que es el oxígeno, más presión atmosférica o presión ambiental. En este caso, como se encuentra internamente este manómetro de Bardeen externo, la presión atmosférica o ambiental que lo rodea, en este caso es la presión del nitrógeno. Entonces ponemos presión del nitrógeno como la presión ambiental más la presión manométrica que marca nuestro manómetro 2. Así tenemos nuestra ecuación 2. Analizando en el manómetro en U, sabemos que la presión del gas, en este caso la que está afectando en el manómetro en U, es el oxígeno. Está siendo afectado por una presión atmosférica y la presión manométrica, que será el peso específico de este líquido por la altura. Como podemos observar, nuestra ecuación 1, nuestra ecuación 2 y ecuación 3, todas son presiones absolutas. Son presiones que están siendo afectadas tanto por una presión atmosférica o ambiental más una presión manométrica. Entonces, como estas tres presiones son absolutas, las podemos sumar o restar entre sí. Cabe recalcar que necesitamos saber cuánto es la presión atmosférica en pulgadas de mercurio. En este caso, la presión atmosférica vale 29,92 pulgadas de mercurio. Ahora, en la ecuación 1, hallando la presión del nitrógeno, ponemos la presión atmosférica es igual a 29,92 pulgadas de mercurio y la presión 1, que es igual a 10 pulgadas de mercurio, que nos está dando la presión del manómetro 1, nos da un total de 19,92 pulgadas de mercurio. Llevando nuestra presión de nitrógeno 19,92 pulgadas de mercurio a kilogramos fuerza sobre centímetros al cuadrado, con los factores de conversión que obtenemos, nuestra presión de nitrógeno será 0,687 kilogramos fuerza por centímetro. En la ecuación 3, poniendo como presión atmosférica en unidades de kilogramo fuerza sobre centímetro al cuadrado, utilizaremos 1,033. Tenemos como densidad relativa o peso específico relativo 0,8 del líquido que desconocemos. Entonces ponemos menos 0,8 por el peso específico del agua por 5 pulgadas, que es la altura del líquido manométrico. Ahora, como tenemos nuestras pulgadas en otras unidades, tenemos que llevarlas a centímetros. Haciendo una pequeña conversión, obtendremos la presión del oxígeno será igual a 1,022 kilogramos fuerza sobre centímetro al cuadrado. Finalmente, en la ecuación 2, despejaremos la presión manométrica en 2. Lo cual nos quedará la presión 2 es igual a la presión del oxígeno menos la presión del nitrógeno. Teniendo ya estos datos, nuestra presión manométrica en 2 nos dará 0,335 kilogramos fuerza sobre centímetro al cuadrado.